Muy bien, 6:29. En este país, querida audiencia, en este país, no terminamos de entender que las opiniones que emitimos los ciudadanos, que emitimos los comunicadores sociales, van más allá de los afectos o desafectos al proyecto político. O sea, llama la atención que haya gente que, claro, se enoja, no le gusta, cuando tal vez quienes somos o tenemos la posibilidad de generar comunicación a través de nuestros diferentes espacios, no tomamos partido por, automáticamente nos etiquetan. Y voy a hacer un símil, yo mismo lo he sentido en carne propia. O sea, aquí, si es que no afirmas categóricamente que el correísmo se llevó 70,000 millones de dólares en corrupción, automáticamente eres correísta. O si no afirmas categóricamente que Lazo es un evasor de impuestos después de la revelación de los Pandora Papers, automáticamente eres lacista y no elevamos el nivel del debate. Este país no termina de entender que hay que elevar el nivel del debate. Y no se termina de entender que desde el plano de la comunicación, desde estas trincheras donde generamos comunicación, hay que analizar las cosas con mayor claridad, con mayor tranquilidad, con mayor argumentación. Yo no soy imparcial y lo he dicho un montón de veces, millones de veces, lo he dicho en mis diferentes espacios. La opinión es mía, mi opinión, que mi opinión no es imparcial. No fue imparcial antes, no será imparcial hoy, no será imparcial mañana. La opinión de quien les habla no es subjetiva, no es objetiva, sino subjetiva. No es objetiva. Yo no creo ni en la imparcialidad ni en la objetividad cuando desde estos micrófonos uno genera opinión. Lo que procuro siempre es argumentar las opiniones. ¿Cómo hacen eso? A mí no me van a escuchar, afirmar categóricamente que el correísmo se llevó 70,000 millones de dólares de la corrupción, ni me van a escuchar categóricamente afirmar que Lazo es un evasor de impuestos luego de las revelaciones de los Pandora Papers. O sea, vamos elevando un poquito más el nivel del debate. Y sí, se requieren explicaciones. Por supuesto que sí. Y quiero ratificar lo que señalé ayer en este espacio. El presidente de la República, que siento que no ha sido suficientemente contundente en sus explicaciones, debe pasar de la generalidad a la especificidad. Durante la jornada del día de ayer, el señor presidente de la República ha tenido dos apariciones públicas. La primera en la planta baja, en la zona de la pileta del Palacio de Carondelet, para informar justamente a la prensa que seguía de cerca los detalles de la reunión que mantuvo el jefe de Estado con los dirigentes de la CONAIE. Informó justamente, o hizo una breve evaluación sobre lo que consideró fue el resultado de ese encuentro. Y allí mismo, el presidente hizo una nueva declaración que básicamente siguió la línea del comunicado que cerca de la medianoche del domingo emitió la Presidencia de la República con la explicación del presidente sobre el tema de los paraísos fiscales, las empresas offshore y las publicaciones de los Pandora Papers. Anoche a las 9 de la noche, en una intervención de 6 minutos, el presidente volvió a aparecer públicamente y ratificó lo que dijo durante la jornada y ratificó en la esencia el texto del comunicado de las 23:31 del domingo. Pero siguen, digamos, quedándose en el ambiente, flotando en el ambiente, una serie de interrogantes. Aquellas que las formulé en este mismo espacio el día de ayer y que las quiero ratificar el día de hoy. El presidente Lazo nos dice que él ha cumplido con la ley ecuatoriana, más allá de los cuestionamientos que él tiene sobre la consulta popular del 2017 y sobre la aprobación de la ley para la aplicación de la consulta popular del 2017,
que supone que una persona que es candidato a un cargo de elección popular no debe tener inversiones ni bienes en paraísos fiscales. Fue la consulta del 2017. Podemos discutir todos los días y todo el tiempo. Podemos discutir si eso está bien o mal, si esa consulta fue claramente dirigida o no a Lasso. Podemos discutirlo. Pero nos guste o no nos guste, es una normativa que hay que cumplir porque eso dice la ley. Si no quieren que exista esa ley, hay que cambiarla. Y si no les gusta esa ley, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. O sea, la forma de deshacer aquello sería también mediante una consulta popular, porque así procede el derecho. En el derecho las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, si no les gusta el tema de las restricciones para los paraísos fiscales, convoquen una consulta popular y pregunten a los ciudadanos cómo lo hicieron en el año 2017. Pero digo, más allá de eso es la ley que está vigente. Lasso dice, yo he cumplido con la ley ecuatoriana. Ok. Quedan flotando en el ambiente varias preguntas. ¿Qué hizo el señor presidente de la República siendo todavía candidato, siendo todavía empresario y siendo accionista de una entidad bancaria, aunque no directivo? Porque está claro que Lasso dejó de ser directivo del Banco de Guayaquil en el 2012. Pero Lasso ha reconocido que sigue siendo accionista del Banco Guayaquil. Palabras del presidente de la República en su momento. Lasso ha reconocido públicamente que sigue siendo accionista de esa entidad bancaria. Todas esas inversiones generadas en el exterior, ¿qué se hizo con esas inversiones? ¿Dónde están los recursos? Lo que yo les planteaba el día de ayer, porque la discusión, querida audiencia, la discusión, conforme ayer me tomé el tiempo, que a algunos no les gustó, pero es que si no nos tomamos el tiempo para leer y seguimos repitiendo desde nuestros sesgos las cosas, no vamos a generar un debate serio y responsable sobre esto que necesita las aclaraciones pertinentes por parte del jefe de Estado. Esos recursos que sacó el presidente de la República para constituir empresas en paraísos fiscales fueron conocidos por las autoridades de control, por el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, u otros entes que seguramente se encargan del control. ¿Cuánto pagó de impuestos por haber sacado esas inversiones al exterior? ¿Cuál ha sido la rentabilidad o los tributos que ha recibido el Estado por esas inversiones en el exterior? ¿Cuál es la naturaleza de los fideicomisos que constituyó el presidente de la República en el exterior? ¿Por qué acudió y por qué llevó el dinero a empresas domiciliadas en paraísos fiscales? ¿La plata regresó? ¿La plata sigue en el exterior? Son preguntas que yo creo deben ser respondidas con mayor profundidad por el presidente de la República, más allá de la generalidad. Aquí se requiere especificidad. Es preciso aquello para entender lo que yo les decía ayer. Una empresa domiciliada en un paraíso fiscal per se, no significa ya un delito. El delito es ocultar la plata, sacar ilícitamente el dinero, evadir impuestos, no dejar tu plata en el Ecuador, sino sacarla al exterior para evadir impuestos. Ese es el kit del asunto. Y sobre esto siento que el señor presidente de la República tiene que explicar con mayor profundidad al país. Ayer entrevistamos en este espacio al asambleísta de UNES, Fausto Jarrín Terán. Yo les quiero invitar, si es que no tuvieron ayer la oportunidad de escucharle a Fausto Jarrín Terán, les sugiero que encuentren esa entrevista que está colgada justamente en nuestras transmisiones, tanto de Sonorama TV, nuestro canal de YouTube, cuanto de nuestro portal Primera Plana, del que es parte este espacio de noticias. Allí van a encontrar la entrevista con Fausto Jarrín Terán, a quien Belkis y quienes hablan le preguntamos sobre el tema de los Pandora Papers. Y la postura de Fausto Jarrín Terán es similar a la que les estoy diciendo. El presidente Lasso tiene que dar una explicación. Porque toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y como decía el asambleísta Fausto Jarrín Terán aquí en este espacio, que además de ser político y asambleísta, es abogado y es penalista, él decía, yo defiendo la presunción de inocencia, que es un término que yo utilizo constantemente y que les traslado a ustedes, querida audiencia. Como respetamos, como respeta quien les habla, la presunción de inocencia, lo que cabe es pedir explicaciones. Y el presidente de la República, creo yo, está en la obligación
de abundar en las explicaciones al país sobre la naturaleza de sus inversiones en el exterior, sobre qué hizo con las desinversiones, sobre dónde están esos recursos, porque aunque sea su plata, y aunque la plata la haya sacado lícitamente del Ecuador, el país en este momento necesita saber a profundidad la verdad sobre sus recursos. Lo contrario, evidentemente, va a contribuir a la opacidad. O como decía ayer la nota de diario El País de España, a generar un ambiente opaco en torno a este tema. Aquí ya obviamente se reciben mensajes en el sentido que yo les decía al inicio del comentario. Si uno habla a favor de, automáticamente le etiquetan. Si uno habla en contra de, automáticamente le etiquetan. Creo que la distinguida dama, doña Yolanda, que me está escuchando, creo que no nos había escuchado desde hace tiempo. Pero sé que mi audiencia, que me ha escuchado desde ese tiempo, sabe perfectamente que en el caso de este periodista ha defendido en todos los casos la presunción de inocencia. En todos. No en unos, sino en otros. Y a mí no me han escuchado jamás acusar o exculpar a fulano, sultano, mengano, perencejo, porque no es mi rol. Yo no soy ni juez, ni fiscal, ni agente de criminalística, ni perito. Menos esos peritos contables que le están pasando muy mal en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, por si acaso. Que esa es otra discusión. Vamos elevando el nivel de debate. Y para elevar el nivel del debate, para contribuir a elevar el nivel del debate, el presidente Lasso en este momento, creo yo, está obligado a abundar en las explicaciones al país. ¿Qué hizo con los recursos? ¿Dónde los invirtió? ¿En manos de quién está? ¿Cuánto pagó de impuestos el momento que sacó esos recursos? Si hubo o no hubo 14 empresas, de esas 14, 10 están inactivas. ¿Qué pasó con las otras 4? ¿Quiénes están a cargo de esas otras 4? Son preguntas que deben ser respondidas por el señor presidente de la República y que nosotros, desde nuestras diferentes trincheras, obviamente, planteamos de manera respetuosa que sean respondidas por el mandatario. Ayer leí un tuit, o esta mañana leí un tuit de la consultora Ivette Celi, de la querida Ivette Celi, con el cual me pareció interesantísimo. Creo yo, este es el kit del asunto. Otro de los kits del asunto que ayer les planteé. ¿Qué decía Ivette ayer? Usted gana $100, paga 12 de impuesto, es lo correcto. ¿Ya? Usted gana 1,000, pero declara solo 200. Paga 24 de impuesto. Usted esconde $800 para no pagar 96, que es lo correcto. Usted entonces le roba al Estado. No importa si su ganancia fue lícita, solo usted no la declaró y eso es ilícito. Exacto. Esto es saber si lo que se declaró era lo correcto, si lo que se declaró era lo justo, si lo que se declaró era lo real, y con base en esa declaración, si la decisión de sacar dinero al exterior fue lícita. Ese es el kit del asunto. Y ves, lo grafica de modo muy simple pero magistral a la vez. El economista Juan Pablo Jaramillo también ayer escribía en su cuenta Twitter: el impuesto a las herencias pasado, los $865,000, es del 35%. Es decir, que si la ley de oportunidades fuese aprobada, dice él, eventualmente los hijos del presidente de la República, con base en esa explicación, esas primeras explicaciones que ha generado el presidente, ahorrarían más de $13 millones. Por otra parte, a los que ganan 2,000, 3,000, 4,000 les cobran más impuestos. Creo que este también es un tema que ha generado mucho malestar. Porque claro, sacas la plata acá y esa es una de las presunciones que se generan cuando hay empresarios o hay millonarios que deciden sacar los recursos del país para no pagar impuestos en el Ecuador. Y
sin embargo a los ecuatorianos nos pretenden gravar con mayores tributos. Creo que por ahí va la discusión. Por eso yo quiero insistir en la necesidad de que el presidente de la República le brinde una respuesta contundente, específica, sobre lo que estamos señalando. Específica. Para que no queden dudas. Para que no queden dudas. Creo que por ahí va la cosa. Bueno, dejemos ese tema. Por cierto, más adelante estaremos con Napoleón Santamaría para que nos explique qué son los paraísos fiscales, qué es una empresa offshore, cuándo es lícito, cuándo es ilícito, cuándo es moral, cuándo es inmoral, cuándo es ético, cuándo es antiético. Que creo que eso es lo que estamos discutiendo ahora mismo en el Ecuador. Y convocarles a ustedes a que debatamos este tema con mayor seriedad y con mayor profundidad. Dejemos ese tema de lado. Quiero contarles, para que, cuidado, se me caen de espaldas, ¿no? ¿Saben con qué precio amanece la gasolina hoy? Bueno, no la gasolina, el petróleo. Hoy estamos 5 de octubre. En una semana se supone que tendremos nuevos precios de los combustibles. Pero corríjanme, amigos de Petroenergía, creo que ese es el precio más alto de los últimos tiempos. El portal Petroenergía nos informa que el precio del crudo ha llegado el día de hoy, el WTI que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, ha llegado el día de hoy a $78 con 18 centavos. 78,18. Creo, no sé si me equivoco a los amigos de Petroenergía que siempre están en sintonía de nuestro espacio, creo que ese es el precio más alto de los últimos tiempos del barril del petróleo ecuatoriano a nivel internacional. Como yo he dicho en varias ocasiones, esto en teoría debían ser buenas noticias para los ecuatorianos, porque se supone que esto garantiza mayores ingresos para la caja fiscal, pero no terminan siendo tan buenas noticias para el bolsillo de cada uno de nosotros, que obviamente tiene que tanquear el vehículo con gasolina. Y si los precios se están comportando de esta manera, no descarte que el próximo 12 de octubre tengamos una variación otra vez al alza del precio del petróleo. Efectivamente me confirman, gracias a Susana Naranjo, que es parte de Petroenergía, me confirma, es el precio más alto de los últimos tiempos, $78, así amanece. Gracias a mi colega y amiga Johanna Cañizares, que igualmente está en sintonía, gracias Johan, me confirma, es el precio más alto desde el 2014. El día de hoy, $78 con 18 centavos. Pilas con eso. Y justo conocemos esto hoy, un día después de la reunión del presidente Lasso con la CONAIE, que aparentemente ayer no arrojó humo blanco. Digo, está clara la postura del presidente Lasso y está clara la postura de la dirigencia de la CONAIE. El presidente Lasso ha dicho no va a revisar el decreto ejecutivo que lo dejó instaurado su antecesor en mayo del 2020, que implica justamente una revisión mensual del precio de los combustibles y la eliminación de los subsidios, mientras evidentemente la CONAIE insiste en el congelamiento del precio de los combustibles. En el medio debería haber un punto de inflexión que creo yo debería estar asociado a la necesidad de focalizar los subsidios. Los subsidios tienen que ser focalizados y tiene que haber una fórmula para que se focalicen los subsidios. Debe haber una fórmula para que se focalicen los subsidios. Pero hasta este momento el gobierno del presidente Lasso no le ha informado al país cuál es el avance de las conversaciones que en su momento se limitaron exclusivamente al sector de la transportación pública. Recién ayer se incorporó a la CONAIE este análisis. ¿Qué tan avanzadas están las conversaciones sobre la focalización de los subsidios? Porque los subsidios deben ser focalizados, deben ser revisados. En lo personal, y lo he dicho desde octubre del 2019, a riesgo de que me llamen morenista en su momento, como lo hicieron algunos, yo no estuve de acuerdo con la forma como Moreno impulsó ese decreto ejecutivo 883 en octubre del 2019. Lo dije públicamente. Pero conceptualmente, lo correcto era comenzar a debatir la naturaleza de los subsidios. Conceptualmente. El gobierno de Moreno no estuvo a la altura de aquello. La pregunta hoy es si el gobierno del presidente Lasso va a estar a la altura de someter a un gran debate nacional la manera como focalizar los subsidios. Porque hay que focalizarlos.
mantener un subsidio general para todos, para los que tienen y para los que menos tienen, no es lo correcto. Hay que justamente profundizar el debate sobre la focalización de los subsidios. Muy bien. Dejemos esos temas de lado. Dejemos la parte política, dejemos la parte económica, hablemos de lo que nos pasa al común de los ciudadanos, de cómo nos sentimos en indefensión, de cómo hoy el debate político provoca que eludamos hablar sobre lo que realmente nos interesa. Y dentro de lo que realmente nos debe interesar a los ciudadanos es la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que estamos enfrentando en las calles de las ciudades de prácticamente toda la República. Hay unas imágenes que el día de ayer se viralizaron, espeluznantes. Una imagen espeluznante, una imagen de locos. Esto es lo que se conoció, un par de individuos ahí que supuestamente se dedican a limpiar los parabrisas en las esquinas. Ocurrió en una esquina de Guayaquil, ahí muy cerca del aeropuerto, entiendo yo que fue esto. Creo que la entrada a la ciudad era La Garzota, en el norte de Guayaquil. Entiendo que fue por ahí. Según los relatos que se leyeron en redes sociales, 2 individuos reaccionaron ante la negativa de una persona a que le limpien el parabrisa e incluso sacaron armas cortopunzantes. Rodemos las imágenes, por favor. Les queremos mostrar a quienes nos siguen a través de la transmisión audiovisual. Vean ustedes. Ahí estamos en pantalla dividida. Vean ustedes. Ahí tenemos a 2 personas, vean, con cuchillo en mano. ¿Qué cuchillo? Parece machete eso. Una cosa impresionante. Miren ustedes la utilización de ese cuchillo y claro, ahí no tenemos audio, pero la gente empieza a pitar. Empieza a pitar para alertar justamente sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y esta es otra imagen desde otro ángulo. Se arma una gresca en esa gasolinera. Vean ustedes. Y empiezan a sacar los cuchillos. Empiezan a sacar los cuchillos. ¿Qué tal? Según los relatos, todo este incidente se genera porque se negaron, esta persona que está allí, ustedes tienen ahí, para los que nos están siguiendo en la transmisión digital, y les estoy relatando para quienes nos escuchen en radio, hay 2 personas que le amenazan a una persona que está tendida en el piso y le amenazan con cuchillos. Y de lo que se conoció, estas personas con los cuchillos es gente que se dedica supuestamente a limpiar los parabrisas. Gracias, Andrés Reliche. Justamente es en la entrada de La Garzota. Usted va pasa el aeropuerto y de ahí toma a la izquierda para entrar a Garzota y a Sauces. Sí conozco Guayaquil, por eso justamente comento esto. En la Avenida de las Américas frente al aeropuerto. Exactamente, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Estas imágenes son de locos. Gracias, Robert. Acaban de verlas ustedes, son imágenes que se viralizaron en las redes sociales. ¿Qué sensaciones tienen cada uno de ustedes sobre lo que nos deja esto? ¿Ah? ¿Qué sensaciones tienen? ¿Qué les queda en la cabeza? ¿Qué sienten en este momento? ¿Saben qué siento yo? Ya que tengo el monopolio del micrófono para hacerlo, para comentarles. Siento indefensión, siento temor, siento miedo. Esto pasó en Guayaquil. Aquí en Quito hay esquinas en donde le caen, pero el momento que usted se para, por ejemplo, hay una esquina ahí en la avenida Occidental, a la altura de Cotocollao, justo en el semáforo donde usted a la derecha mira Cotocollao, a la izquierda se va para La Roldós y para Pizulí. En ese semáforo, de verdad es intimidante la cantidad de personas que a uno le caen para tratar de limpiar el parabrisas. Y si usted se niega, yo tengo testimonios de gente a la que le han golpeado la puerta del carro, les han rayado los vehículos,
o les han amenazado. Y es una esquina en la que no siempre se encuentra la presencia de la fuerza pública. Me refiero a la policía. Y no siempre se encuentra, por ejemplo, la presencia de agentes metropolitanos de tránsito que obviamente no tienen la competencia del control y de la seguridad. Esto es lo que está pasando en el país. Esto es lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué hacemos con esto? Y vean, como siempre digo, contribuyamos a elevar el nivel del debate. Porque aquí es muy fácil denostar. No son todos. Hay gente que está pasando necesidades. Pero eso supone un grave problema social. Un grave problema social. Gente que no tiene trabajo, gente que no tiene que comer. Gente que no sabe qué hacer, gente que no sabe cómo llevar un pan a su mesa. Pero también tenemos los violentos. O sea, tenemos gente que coge, que trata de hacer malabares en las esquinas, que quiere limpiar el auto, que vende caramelos, que vende chupetes, que vende frutas, que vende bebidas energizantes. Y que no son violentos. Pero también tenemos esos, los violentos. Pero todo esto es la consecuencia de un grave problema social que tenemos en el Ecuador. Que yo les muestro para que entendamos que estos son los problemas de fondo que el poder político de turno debe contribuir a solucionar. Más allá de los Pandora Papers, más allá de las broncas entre legisladores y el gobierno o entre los propios legisladores, más allá de eso, créanme, a los ciudadanos en el fondo nos interesa que se debatan este tipo de temas y que las autoridades nos brinden respuestas para poder enfrentar esta sensación de inseguridad que estamos experimentando. El día domingo, el programa digital que tengo los domingos en la noche, abordamos el tema de la crisis en el sistema de rehabilitación social, mal llamado así, sistema de rehabilitación social. Con la ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga, con el arquitecto Fernando Carrión y con el jurista y penalista Felipe Rodríguez. Y en ese programa se expusieron unas cifras impresionantes sobre el número de homicidios y de atentados a la propiedad que se han generado en los últimos tiempos. Hoy tenemos la tasa más alta de homicidios desde 2010 y desde 2008 y 2009. La tasa más alta de homicidios hoy. Y el año todavía no se termina. El año todavía no se termina. Faltan 3 meses. Estamos en el último trimestre. ¿Qué está haciendo el Estado ecuatoriano para enfrentar esta durísima realidad a nivel de seguridad que estamos enfrentando? ¿Qué está haciendo el Estado? Y un poco va de la mano con lo que planteaba la semana anterior. ¿Será que en este momento el Ejecutivo debería repensar la necesidad de tener un ministerio o una instancia dedicada exclusivamente a la seguridad? El Ministerio de Gobierno se abastece para hablar de seguridad y para también manejar la cuestión política. ¿Se da abasto ese ministerio? ¿O será el momento de pensar en una institucionalidad exclusiva para el tema de seguridad? Que se encargue justamente de esto que acabamos de mostrar. Hay una realidad social que es innegable, y que debe ser analizada a profundidad por parte del poder político de turno. Yo les convoco y les invito justamente a analizarlo y a pensarlo con muchísima cabeza fría y demandar obviamente que las autoridades generen unas respuestas. Porque lo que acabamos de ver en Guayaquil es simplemente un reflejo de lo que está pasando en todo el territorio ecuatoriano. Y por favor no la asocien a una sola nacionalidad. O sea, les pido eso. Hagan el favor de no asociarlo a una nacionalidad. No manejemos discursos xenofóbicos, porque esto va más allá de una nacionalidad. Este es un problema que tiene una causa. La causa es la exclusión social, la pobreza, el desempleo. Y esas son las consecuencias. Lo de fondo es, ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano para enfrentar esta situación? Cierro el comentario, le agradezco a mi querido amigo Jeff Sangüeña, que está en sintonía. Le envío un abrazo. Gracias por este aporte, querido Jefferson.
Me dice que sobre los transportistas hoy habrá rueda de prensa a las 3 de la tarde en Carondelet sobre el tema de subsidios y el tema de la focalización. Gracias, Jefferson, por ese aporte que contribuye justamente a absolver estas inquietudes que estamos generando sobre el tema de los combustibles. Y agradezco también a mucha gente que está conectada con nosotros, tanto en Facebook Live. Veo que hoy muchos de los de Facebook se han pasado a YouTube y han incrementado obviamente nuestro nivel de visualizaciones en nuestro canal de YouTube. Gracias por hacerlo. Ustedes tienen esas posibilidades de amplificar esta señal tanto por Sonorama TV, que es nuestro canal de YouTube, cuanto por la fanpage de Radio Sonorama, donde ustedes nos pueden encontrar también en Facebook. Abordemos esos temas que terminan siendo los temas de fondo, querida audiencia. 6 de la mañana con 59 minutos, aquí en A Primera Hora, por Sonorama, la gran señal nacional.